En el vasto y misterioso lienzo de la historia, hay un lugar donde la humanidad dio su primer paso hacia la civilización. En el corazón de la antigua Mesopotamia, entre el serpenteante abrazo del Tigris y el Éufrates, emergieron las primeras ciudades, testigos silenciosos de un cambio radical en la existencia humana. No son solo tierras fértiles, son el escenario donde los ecos de un tiempo olvidado resuenan, donde un enigma se despliega ante nuestros ojos. Imaginemos por un momento aquel paisaje enigmático, hace miles de años. Un mundo donde los ríos, con su caudal generoso, no solo proporcionaban sustento, sino que también tejían la trama de la vida. Las comunidades nómadas, que durante siglos habían seguido a las manadas y recolectado frutos silvestres, comenzaron a asentarse. Pero, ¿qué impulsó este cambio monumental? ¿Fue un acto de necesidad, o había algo más profundo en el espíritu humano que anhelaba la estabilidad y el desarrollo? Las primeras ciudades de Mesopotamia no surgieron de la nada. Eran el resultado de un proceso evolutivo, de la interacción entre el entorno natural y la ingeniosidad humana. La agricultura, esa bendición que transformó la relación del ser humano con la tierra, floreció en estas tierras. Con ella llegó la posibilidad de cultivar y almacenar, de planificar y organizar. Los pobladores comenzaron a construir no solo hogares, sino un nuevo mundo. La alfarería, la cestería y la domesticación de animales se convirtieron en las bases de un nuevo orden social. Ante nuestros ojos, las primeras aldeas se transformaron en ciudades incipientes, donde la vida comunitaria comenzó a florecer. Eridu y, sobre todo, Uruk, emergen como faros de esta nueva era. Pero, ¿qué secretos ocultaban estas ciudades? ¿Qué historias de poder, ambición y conflicto se tejían entre sus muros? Las primeras organizaciones sociales comenzaron a tomar forma, estableciendo jerarquías y roles que darían sentido a la vida urbana. Mientras contemplamos el surgimiento de estas civilizaciones, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué factores impulsaron a estas comunidades a unirse y formar entidades más complejas? La necesidad de defensa, el comercio y la búsqueda de recursos fueron solo algunos de los motores detrás de este fenómeno. La construcción de templos y estructuras monumentales empezó a marcar el paisaje, reflejando no solo la devoción a los dioses, sino también un deseo de permanencia en un mundo incierto. Los ritos y ceremonias se convirtieron en el hilo conductor de la vida en estas urbes. En cada rincón, se escuchaban susurros de devoción y temor, mientras los sacerdotes guiaban a la gente en su relación con lo divino. Una pregunta emergía entre las sombras: ¿cómo se organizaba el poder en estas nuevas sociedades? La figura del líder, a menudo un sacerdote, se consolidó como un pilar fundamental en la estructura social, marcando el inicio de una era donde la religión y la política se entrelazaban indisolublemente. A medida que las ciudades se expandían, también lo hacían sus ambiciones. Las primeras formas de escritura comenzaron a aflorar, un sistema que trascendería el tiempo y el espacio, permitiendo la comunicación de ideas complejas y el registro de transacciones. Pero, ¿era este el principio de una nueva era de conocimiento o el inicio de una burocracia que podría llegar a oprimir? Las tabletas de arcilla, cubiertas de símbolos y signos, nos susurran secretos de un tiempo en que las palabras parecían tener el poder de cambiar el destino. Las tierras de Mesopotamia, bañadas por las aguas de sus ríos, no solo fueron testigos de la creación de las primeras ciudades, sino también del surgimiento de un nuevo horizonte humano. Pero a medida que las comunidades se unían y evolucionaban, también se gestaban los conflictos. Las luchas por el poder, las rivalidades y la competencia por recursos se filtraban en la vida diaria. Así, en este crisol de innovación y desafío, se establecieron las bases de lo que conocemos como civilización.
Mientras cerramos este primer capítulo de nuestro viaje por la antigua Mesopotamia, nos queda una pregunta resonante: ¿qué otros secretos y misterios aguardan, escondidos en las sombras de la historia? A medida que avanzamos, nos adentraremos en los primeros asentamientos humanos, explorando la transición de comunidades nómadas a sociedades agrícolas estables, donde cada paso dado será un eco de lo que está por venir. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Esa civilización incipiente, que comenzó a afianzarse en las fértiles tierras entre el Tigris y el Éufrates, no surgió de la nada. Antes de que las grandes ciudades levantaran sus muros y los templos se alzaran hacia el cielo, existieron comunidades nómadas que vivían al ritmo de las estaciones, siguiendo a sus rebaños y la abundante vida silvestre. Sin embargo, en el eco del tiempo, se escuchó un susurro que prometía un cambio monumental: el descubrimiento de la agricultura. ¿Qué misterios llevaron a estas comunidades a dar el salto hacia un estilo de vida sedentario? Los primeros asentamientos humanos en Mesopotamia surgieron alrededor del 10,000 a.C., en un mundo donde la tierra fértil ofrecía la promesa de abundancia. El hombre, en su búsqueda de estabilidad, comenzó a domesticar plantas y animales, marcando el inicio de una era que cambiaría para siempre el curso de la historia. Los campos de trigo y cebada florecieron, transformando el paisaje y, con ello, la esencia misma de la comunidad. Pero, ¿cómo se vivió esta transición? ¿Qué desafíos enfrentaron aquellos pioneros en su viaje hacia la agricultura? Las primeras aldeas, tales como Catalhoyuk y Jericó, se erigieron como baluartes de un nuevo paradigma. Aquí, las casas se construían de barro y paja, creando un entorno seguro y cálido. Sin embargo, la vida sedentaria no era solo un refugio contra los elementos, era también un terreno fértil para el surgimiento de nuevas dinámicas sociales. La necesidad de trabajar la tierra en conjunto fomentó la cooperación, y con ella, la aparición de líderes. ¿Acaso el deseo de control no se oculta en la sombra de la prosperidad? Poco a poco, estas comunidades comenzaron a experimentar un cambio en sus jerarquías. El acceso a los recursos, antes compartido entre todos, empezó a ser gestionado por unos pocos. La acumulación de bienes y la creación de excedentes alimentaron el germen de la desigualdad. En este nuevo mundo, la figura del líder se tornó crucial, y los lazos familiares se entrelazaron con la política, dando pie a estructuras más complejas. Una pregunta inquietante persiste: ¿era este el precio de la civilización? Los asentamientos no solo sirvieron como refugios, se convirtieron en lugares de intercambio cultural y social. En las orillas de los ríos, los comerciantes comenzaron a establecer rutas que unían a las diferentes aldeas, creando un entramado de conexiones que iría sentando las bases de las futuras ciudades. La invención de la cerámica, la cestería y la textilería floreció, permitiendo a los habitantes de Mesopotamia no solo sobrevivir, sino prosperar. Pero, ¿cuántos secretos y conocimientos se perdieron en la maraña de estas primeras interacciones? Con el tiempo, la transición de estas comunidades nómadas a sociedades agrícolas estables marcó el inicio de un fenómeno sin precedentes: la urbanización. En este proceso, la relación con el entorno también se transformó. La tierra, que antes era vista como un recurso a ser explorado, se convirtió en un bien preciado que debía ser defendido. Las primeras murallas comenzaron a levantarse, no solo como protección, sino como símbolos de poder y territorialidad. ¿Cómo afectó esta necesidad de defensa a las relaciones entre tribus y comunidades? A medida que los asentamientos se expandían, las creencias y rituales también evolucionaron. La veneración de deidades vinculadas a la fertilidad y la cosecha se volvió central en la vida cotidiana. Los templos comenzaron a surgir como epicentros de la vida espiritual,
donde se entrelazaban lo sagrado y lo profano. Sin embargo, en el fondo de este fervor religioso, ¿acaso no latía el temor a lo desconocido y la búsqueda de control sobre las fuerzas de la naturaleza? En este contexto, algunos asentamientos comenzaron a destacarse, convirtiéndose en núcleos de poder. La organización social se tornó más compleja, dando paso a la creación de leyes y normas que regulaban la vida comunitaria. Las primeras formas de escritura emergieron como medio de registro, un eco de la necesidad de preservar la memoria colectiva. ¿Qué relatos se guardaron en los tablillas de arcilla que, aún hoy, esperan ser desenterrados? Así, la historia de los primeros asentamientos en Mesopotamia se entrelaza con el misterio del nacimiento de la civilización misma. La transición de nómadas a agricultores no fue simplemente un cambio de estilo de vida, fue el inicio de un viaje hacia la complejidad social y cultural que definiría la esencia de las futuras urbes. Grandes ciudades como Uruk estaban a la vuelta de la esquina, listas para emerger del polvo del tiempo. ¿Qué secretos aguardaban aún en las profundidades de sus cimientos? La siguiente etapa de nuestra exploración nos llevará a Uruk, la primera gran ciudad, donde la historia y el mito se entrelazan en un destino compartido. Esa transición hacia la vida agrícola trajo consigo una revolución que resonaría a lo largo de los milenios. En el corazón de esta transformación se alzaba Uruk, considerada la primera gran ciudad del mundo. Un enigma que, aún hoy, susurra las historias de un pasado vibrante, donde la humanidad dio un paso decisivo hacia la civilización tal como la conocemos. Pero, ¿qué secretos se ocultan detrás de sus antiguas murallas? Uruk, situada a orillas del río Éufrates, no solo fue un centro urbano, fue un crisol de innovación y desarrollo. Sus habitantes, desafiando los límites de lo que se creía posible, establecieron un entorno donde la cultura y la administración florecieron en un ritmo sin precedentes. A medida que las tierras fértiles alimentaban a sus pobladores, Uruk se erigía no solo como una ciudad, sino como un destino, un epicentro donde se entrelazaban las ambiciones humanas. Las evidencias arqueológicas revelan que Uruk contaba con una población que rondaba los 50,000 habitantes en su apogeo, un número asombroso para su época. Esta vasta multitud requería una estructura social compleja, lo que llevó a la creación de jerarquías y roles definidos. Pero, ¿cómo se organizaba realmente la vida en Uruk? ¿Qué mecanismos permitieron que una ciudad de tal magnitud prosperara en medio de un mundo que aún experimentaba los balbuceos de la civilización? El desarrollo de la escritura cuneiforme, que emergió en Uruk como una herramienta esencial, representó con acento agudo un avance monumental. Este sistema de símbolos grabados en tablillas de arcilla no solo facilitó la administración de la ciudad, sino que se convirtió en un vehículo para la expresión cultural y la historia. ¿Qué historias se contarían en esas tablillas? ¿Qué secretos de la vida cotidiana, de las creencias y de los sueños de su gente quedarían plasmados para la eternidad? Las primeras inscripciones cuneiformes de Uruk dan cuenta de transacciones comerciales, registros de cultos y relatos mitológicos. En este sentido, Uruk se convirtió en el guardián de un conocimiento que trascendía el tiempo. Las deidades que adoraban sus habitantes, como Inanna, la diosa del amor y la guerra, reflejaban no solo la espiritualidad de un pueblo, sino también sus aspiraciones y miedos. En cada culto, en cada ritual, se entrelazaba la historia de una ciudad que se despojaba de los velos del misterio para abrazar el poder de la palabra escrita. Sin embargo, a medida que Uruk florecía, también surgían tensiones. La necesidad de recursos, el control de las tierras fértiles y la competencia entre ciudades-estado comenzaron a gestar un nuevo tipo de conflicto. La era de la cooperación y la armonía se tornaba en sombras de rivalidad y ambición desmedida.
¿Sería esta lucha por el poder el inicio de una serie de eventos que marcarían el destino de Mesopotamia? Las impresionantes murallas de Uruk, que se alzaban como guardianes en la vasta llanura, no solo protegían a sus ciudadanos, eran un símbolo de grandeza y un recordatorio constante de los peligros que acechaban en el horizonte. La urbanización, con sus templos y palacios, no solo transformó el paisaje físico, sino que también alteró la estructura social. Las clases emergentes, compuestas por sacerdotes, comerciantes y artesanos, comenzaban a definir su lugar en un mundo en constante cambio. La historia de Uruk es, en muchos sentidos, una historia de contradicciones. La invención de la escritura, un avance que prometía unir y organizar, también fue un instrumento de control y poder. Las tablillas que narraban la grandeza de la ciudad también documentaban la opresión de aquellos que quedaban al margen del sistema. ¿Era este el precio del progreso? ¿Podría ser que los mismos avances que elevaban a Uruk también sembraran las semillas de su eventual declive? A medida que el eco de Uruk resonaba en las tierras cercanas, su legado se extendía más allá de sus muros. La influencia de esta primera gran ciudad se sentía en todo el mundo antiguo, marcando el camino para futuras civilizaciones que se inspirarían en su modelo. Pero, como ocurre con toda gran historia, la luz de la grandeza a menudo se acompaña de sombras. Y así, en el fulgor de su esplendor, Uruk se convirtió en un símbolo de lo que era posible, pero también en un recordatorio de que cada avance conlleva un costo. La historia de Uruk es un viaje hacia el corazón de la civilización, un viaje que nos lleva a la invención de la escritura. En capítulos venideros, desentrañaremos cómo este artefacto transformó para siempre la administración y la cultura de las ciudades-estado mesopotámicas, dejando un legado que perdura hasta nuestros días. Esa búsqueda de identidad en Uruk no tardaría en dar lugar a un desarrollo aún más fascinante: la invención de la escritura. En un mundo donde las palabras se susurraban en la brisa de los campos de cebada y las historias se transmitían de boca en boca, surgió un enigma que cambiaría el rumbo de la historia. En las tierras fértiles entre el Tigris y el Éufrates, un nuevo medio de comunicación comenzó a tomar forma, un testigo silente de la evolución de la civilización: la escritura cuneiforme. Los antiguos sumerios, enfrentados a la complejidad de la vida urbana y la creciente necesidad de administrar recursos, concibieron un sistema que iría más allá de la simple representación de sonidos y conceptos. ¿Cómo podrían registrar sus transacciones comerciales, sus leyes y sus historias? La respuesta, escondida en la arcilla, fue la escritura cuneiforme, un método que combinaba símbolos pictográficos y signos abstractos, dando voz a un mundo que, hasta entonces, había permanecido en la sombra de la oralidad. Imaginemos por un momento a un escriba en una bulliciosa oficina en Uruk, su entorno impregnado del aroma de la arcilla húmeda. Con una caña afilada, traza patrones en tablillas de barro, creando un archivo de la vida cotidiana. Cada símbolo, cada línea, es un eco de un momento, un grito de un tiempo que ha quedado atrapado en la materia. ¿Qué secretos escondían esas marcas, legadas por manos antiguas? A medida que la escritura se afianzaba, también lo hacía su dominio sobre la administración. Las ciudades-estado comenzaron a florecer, organizándose en estructuras complejas que requerían un control meticuloso de los recursos, las leyes y las relaciones entre sus habitantes. La cuna de la civilización no solo se convirtió en un centro de comercio y agricultura, sino en un hervidero de ideas y cultura. La escritura, lejos de ser un mero instrumento, se transformó en un vehículo de poder. Los reyes y sacerdotes, al comprender la importancia de documentar sus hazañas y decretos, comenzaron a utilizar este nuevo arte para consolidar su autoridad. Pero, ¿qué pasaba con aquellos que, en esta nueva era de registración, quedaban sin voz? En un mundo donde solo unos pocos dominaban la escritura,
el eco de los marginados se perdía en el silencio del barro. A medida que la cuneiforme se expandía hacia otras ciudades-estado, su impacto se sentía en todos los rincones de la vida mesopotámica. Las historias épicas, como las de Gilgamesh, comenzaron a ser plasmadas en tablillas, asegurando que las hazañas de héroes y dioses perduraran a través de los siglos. Este arte no solo representaba un avance en la comunicación, sino que también tejía una red cultural que unía a las diversas comunidades de la región. ¿Cómo podría un simple símbolo en la arcilla haber tenido tal poder para unir y dividir? Sin embargo, la escritura cuneiforme no era solo un medio para la administración y la narrativa, también era un reflejo de la identidad de aquellos que la usaban. Las palabras inscritas en la arcilla eran las mismas que daban forma a la percepción del mundo, un lugar donde lo divino y lo humano se entrelazaban. A través de los registros, los sumerios pudieron explorar su propia existencia, dejando un legado que resonaría en las generaciones futuras. Pero, ¿qué otras verdades se escondían entre las líneas de esos textos antiguos, y cómo afectarían el destino de Mesopotamia? La cuna de la civilización estaba en constante evolución, y a medida que se desarrollaba la escritura, también lo hacía la complejidad de las relaciones entre sus habitantes. Las ciudades-estado, con sus intrincadas jerarquías y tensiones, comenzaron a mostrar signos de una estructura política cada vez más consolidada. La escritura cuneiforme se convirtió en el hilo conductor a través del cual se tejían alianzas y conflictos, un símbolo de poder que, en manos de los gobernantes, podía cambiar el rumbo de la historia. En este laberinto de símbolos y significados, la administración se volvió más efectiva, y las leyes más precisas. Las primeras codificaciones de normas, que más tarde se convertirían en fundamentos de justicia, comenzaron a surgir. Pero, ¿hasta qué punto la escritura podría ser utilizada para controlar y oprimir? A medida que las ciudades-estado alcanzaban nuevos niveles de complejidad, la pregunta sobre el verdadero costo de este avance tecnológico emergía con fuerza. El eco del pasado resuena en cada tabilla, en cada símbolo que habla de un tiempo en el que las palabras tenían el poder de construir y destruir. Así, la escritura cuneiforme no solo marcó la historia de Mesopotamia, sino que también sentó las bases para la administración y cultura del mundo conocido. Sin embargo, en esta búsqueda de control y orden, las sombras de la ambición y la lucha por el poder comenzaban a alzarse, preparando el terreno para la era de los reyes sacerdotes. Así, mientras las primeras palabras se esculpían en la arcilla, un nuevo capítulo de la historia mesopotámica se gestaba, donde la fe y el poder se entrelazaban en una danza compleja. Pero, ¿quiénes serían los actores de esta nueva era? ¿Qué cambios traerían consigo? La trama se espesaba, y el misterio apenas comenzaba a desvelarse. La invención de la escritura había sido la chispa que encendió la llama de la civilización, pero esa luz traía consigo sombras de poder y ambición. Con el paso del tiempo, la estructura social de Mesopotamia se entrelazó con la creciente figura de los reyes sacerdotes, hombres que no solo gobernaban, sino que también eran considerados intermediarios entre los dioses y el pueblo. En este enigma de poder, la religión y la política se fusionaron en una danza peligrosa, donde cada decisión podía alterar el curso de la historia. La figura del rey sacerdote se erguía como un faro en un mar de incertidumbre. En las ciudades-estado, estos líderes eran venerados, no solo como soberanos, sino como encarnaciones de la voluntad divina. Pero ¿qué secretos ocultaban detrás de sus majestuosos templos y palacios? La vida cotidiana de los ciudadanos estaba profundamente marcada por su autoridad, ya que la prosperidad de la ciudad dependía de la benevolencia de estos líderes, quienes realizaban rituales y ofrendas a los dioses para asegurar la fertilidad de la tierra y la paz entre las naciones. Las ciudades, como Uruk y Ur, se convirtieron en epicentros donde el poder se consolidaba en manos de unos pocos.
Los reyes sacerdotes se rodeaban de una élite de sacerdotes y funcionarios, creando así una estructura jerárquica que mantenía a raya cualquier intento de disidencia. La religión, por su parte, no era solo una cuestión de fe, sino una herramienta de control que aseguraba la lealtad del pueblo. ¿Qué pasaría si los dioses se volvían en su contra? Esta pregunta resonaba en el corazón de la sociedad, donde la devoción se entrelazaba con el miedo. Los templos, monumentos de piedra y barro, no eran meros lugares de adoración, eran el símbolo del poder absoluto. En su interior, los reyes sacerdotes realizaban ceremonias que unían el destino de la ciudad a la voluntad de las deidades. La construcción de estos templos era una tarea monumental, una declaración de intenciones que mostraba la grandeza y el poder de sus gobernantes. ¿Acaso los dioses realmente habitaban en esos muros sagrados o eran solo un reflejo del ego humano? Uno de los aspectos más intrigantes de esta época es el papel que desempeñaban las mujeres. Aunque la sociedad mesopotámica era predominantemente patriarcal, las reinas y sacerdotisas a menudo ocupaban posiciones de considerable influencia, actuando como consejeras y, en ocasiones, como figuras políticas por derecho propio. ¿Podría ser que en las sombras de los grandes hombres, las mujeres también tejían su propio legado? Sin embargo, el equilibrio de poder siempre era frágil. Los reyes sacerdotes enfrentaban desafíos constantes, tanto internos como externos. Rivalidades entre ciudades-estado y la amenaza de invasiones forzaban a estos líderes a ser astutos y estratégicos. Las alianzas se formaban y rompían, y los antiguos pactos de amistad podían disolverse en un instante, dejando a las ciudades vulnerables ante la guerra. ¿Quién, entonces, podía garantizar la estabilidad en un mundo tan volátil? Durante este tiempo, los mitos y leyendas comenzaron a florecer, alimentando la imaginación colectiva de la población. Relatos de héroes y dioses se entrelazaban con la historia real, creando un paisaje narrativo donde lo sagrado y lo profano se confundían. Los reyes sacerdotes no eran solo líderes, eran figuras míticas cuyas acciones resonarían a través de los siglos. Y así, la historia de Mesopotamia se tejía con hilos de misterio y grandeza. Sin embargo, a medida que los reyes sacerdotes consolidaban su poder, la sombra de la decadencia comenzaba a acechar. La dependencia de las ofrendas y la devoción del pueblo era un arma de doble filo, y cualquier descontento podía llevar a un colapso. La historia, un eco del pasado, sugiere que incluso los más poderosos pueden caer. ¿Sería esta la lección olvidada que resonaría en los siglos venideros? A medida que exploramos el auge y la caída de estos reyes sacerdotes, comenzamos a vislumbrar la expansión de Sumer, un fenómeno que no solo transformaría la geografía, sino que también dejaría una huella indeleble en la cultura y la arquitectura de la región. La historia de la civilización sumeria es un testimonio de ambición y creatividad, donde cada ladrillo levantado cuenta un relato de poder, resistencia y el eterno anhelo de trascendencia. La búsqueda de la gloria y el conocimiento humano apenas comenzaba a desvelarse, y el siguiente capítulo nos llevará a explorar este fascinante renacer. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Esa crisis no tardaría en convertirse en el catalizador de un esplendor sin igual, el auge de Sumer. En las tierras donde el Tigris y el Éufrates se entrelazan, una civilización emergía, dejando un eco que resonaría a lo largo de los siglos. La Sumeria antigua, con sus ciudades majestuosas y su ingenio desbordante, se convertiría en la cuna de la humanidad, un lugar donde la arquitectura, la literatura y el desarrollo urbano florecieron como nunca antes. Las ciudades-estado de Sumer, como Uruk y Lagash, no solo eran centros de poder político, sino también focos culturales que irradiaban creatividad. Pero,
¿Cómo lograron estos pueblos de la llanura aluvial transformar su entorno en un testimonio perdurable de su grandeza? A medida que las comunidades se unificaban bajo un mismo lenguaje y tradiciones compartidas, la necesidad de estructuras permanentes se hacía palpable. Así, de las manos de los sumerios surgieron templos colosales, zigurats que se alzaban hacia el cielo, simbolizando la conexión entre lo divino y lo terrenal. Estas construcciones no solo eran lugares de culto, sino también espacios de reunión, donde las historias de sus dioses y héroes se entrelazaban con la vida cotidiana de los ciudadanos. La arquitectura sumeria no se limitó a la monumentalidad, también se reflejó en la disposición meticulosa de las ciudades. Calles organizadas, viviendas de adobe y sistemas de drenaje que evidenciaban un profundo conocimiento de la ingeniería. Pero, ¿cuál fue el motor que impulsó esta innovación? La respuesta se encuentra en la necesidad, la agricultura, la administración y el comercio. A medida que la producción de alimentos crecía, también lo hacía la población, y con ella, la complejidad de la vida urbana. En este contexto, la escritura cuneiforme, ya enraizada en la cultura sumeria, se convirtió en la clave para llevar un registro de transacciones, leyes y, más allá de lo práctico, de la propia experiencia humana. La literatura sumeria, un legado que desafía el tiempo, nos ofrece vislumbres de la psique de una civilización en pleno florecimiento. Los mitos y epopeyas, como la famosa epopeya de Gilgamesh, no solo narraban hazañas heroicas, sino que también exploraban cuestiones universales como la amistad, la mortalidad y la búsqueda de la inmortalidad. ¿Qué secretos ocultos se hallan en las páginas de estas antiguas tablillas? Cada historia es un eco de las inquietudes que aún resuenan en nuestra propia existencia. Sin embargo, el auge de Sumer no fue un fenómeno aislado. Se gestó en un entorno de rivalidad y cooperación, donde las ciudades competían por la supremacía, pero también se unían en ocasiones para enfrentar amenazas externas. Esta dinámica de conflicto y alianza forjó un sentido de identidad colectiva, un legado compartido que trascendió las fronteras de cada ciudad-estado. Las alianzas, a menudo forjadas a través de matrimonios dinásticos y tratados, son un recordatorio de que, en la historia, los vínculos entre los pueblos pueden ser tanto una bendición como una maldición. A medida que los sumerios se adentraban en su apogeo, la sombra de la decadencia comenzaba a cernirse. Los recursos naturales, explotados sin tregua, y las tensiones entre las ciudades-estado presagiaban un cambio. Pero, ¿podría este esplendor ser perpetuo? La respuesta se hallaría en las páginas de la historia, donde Sumer, a pesar de su eventual declive, sentó las bases para las civilizaciones futuras. Su legado arquitectónico, literario y urbano perduraría, dejando huellas indelebles en el vasto lienzo de la historia humana. En el horizonte de este esplendor, un nuevo capítulo se avecinaba: la unificación de Mesopotamia bajo el dominio de un líder que cambiaría el curso de la historia. La figura de Sargón de Akkad se alzaba, prometiendo una nueva era de poder y cohesión. ¿Qué misterios nos deparará este viaje hacia el imperio acadio? La respuesta aguarda, en la siguiente parada de nuestra travesía por la historia. Esa crisis no tardaría en convertirse en un catalizador de cambio. A medida que las ciudades-estado de Sumer enfrentaban conflictos internos y externos, un nuevo líder emergía de las sombras, decidido a unir las tierras fragmentadas de Mesopotamia bajo una sola bandera. Su nombre resonaría a través de los siglos: Sargón de Akkad. Sargón, un hombre de origen humilde, comenzó su ascenso en la ciudad de Kish, donde, impulsado por un carisma indiscutible y un ingenio táctico, logró conquistar la ciudad-estado de su nacimiento. Pero su visión iba mucho más allá de la mera dominación local. Con astucia y una ambición desmedida,
Sargón lanzó una serie de campañas militares que lo llevarían a someter a las ciudades vecinas, convirtiendo así a Akkad en un poder formidable. ¿Qué lo motivaba? ¿Era la sed de poder o un deseo más profundo de unificar un mundo en caos? El eco de su conquista resonó en las llanuras de Mesopotamia. Desde las tierras de los sumerios, donde la cultura florecía, hasta las orillas de los ríos que alimentaban estas civilizaciones, la figura de Sargón se alzó como un faro de unificación. Así, con la creación del Imperio Acadio, se gestó el primer imperio conocido en la historia, un sistema que no solo buscaba la expansión territorial, sino también la cohesión de diversas culturas bajo un mismo estandarte. Sargón implementó innovaciones administrativas que serían fundamentales en la gestión de su vasto dominio. La centralización del poder y el establecimiento de una burocracia eficiente no solo fortalecieron su autoridad, sino que también sentaron las bases para futuras civilizaciones. A través de la creación de caminos y rutas comerciales, los intercambios culturales y económicos florecieron, tejiendo una red de conexiones que unía a los pueblos de su imperio. Pero, ¿a qué precio se logró esta unificación? En la memoria colectiva de sus súbditos, Sargón se convirtió en un dios viviente. Las leyendas lo describen como un ser casi mítico, capaz de mover montañas y doblegar a sus enemigos con su mera presencia. Las estelas que conmemoran sus victorias se erigieron como monumentos a su grandeza, sus hazañas grabadas en la piedra como un testamento de su ambición desmedida. Sin embargo, a pesar de su glorificación, ¿quiénes eran realmente los hombres y mujeres que sufrían bajo su yugo? ¿Qué historias se perdieron en las sombras de su imperio? El imperio acadio, a pesar de sus logros, no estuvo exento de desafíos. La diversidad de idiomas y culturas que Sargón había unido a la fuerza comenzó a generar tensiones. Las tradiciones sumerias, por ejemplo, se enfrentaban a la creciente influencia acadia. En este crisol de culturas, las diferencias, que alguna vez fueron vistas como riqueza, empezaron a convertirse en un motivo de discordia. ¿Podría un imperio construido sobre la fuerza militar sostenerse ante el peso de tales divisiones? A medida que el tiempo avanzaba, la figura de Sargón se fue desvaneciendo, pero su legado perduró. Sus descendientes continuaron la tarea de gobernar un imperio vasto, aunque no siempre con la misma eficacia. La sombra de su padre se cernía sobre ellos, y el desafío de mantener la unidad en un mundo tan diverso resultó ser una prueba constante. A pesar de los éxitos iniciales, la historia del Imperio Acadio es también la historia de su inevitable descomposición. La lucha por la identidad cultural y la resistencia de los pueblos oprimidos comenzaron a hacer eco entre las generaciones. A medida que los acadianos se enfrentaban a los avatares del tiempo, nuevos vientos soplaban en el horizonte. La historia de Sargón y su imperio es una historia de ambición, pero también de advertencias sobre los límites de la dominación. La unificación de Mesopotamia podría haber sido un triunfo, pero la diversidad de su gente planteaba preguntas que ni el más grande de los emperadores podía ignorar. Así, el imperio acadio, en su esplendor y en su ocaso, se convierte en un símbolo de la dualidad de la civilización, un legado de poder y caos, de unidad y división. Mientras las ciudades se levantaban y caían, un renacer de la cultura sumeria empezaba a gestarse. Este renacimiento, conocido como la era de UR3, traería consigo un resurgimiento de ideas y logros, revelando que, incluso en las sombras de la historia, siempre hay una chispa de esperanza. ¿Qué nuevos misterios y legados esperarían ser descubiertos en esta próxima era de resurgimiento? Esa crisis no tardaría en dar paso a una era de renacimiento que transformaría la antigua Sumer. En el ocaso del Imperio Acadio, un nuevo brillo emergió en el horizonte de Mesopotamia, la dinastía de UR3. Esta dinastía, que floreció entre el 2112 y el 2004 a.C.,
no solo revive la cultura sumeria, sino que la eleva a nuevas alturas, convirtiéndose en el faro de una administración que resonaría a lo largo de las generaciones. En un mundo donde el eco de los antiguos glifos aún susurraba secretos en las tabletas de arcilla, UR3 se convertiría en el epicentro de la ley y la justicia. Bajo el reinado de UR-Nammu, el fundador de esta dinastía, Sumer se transformó en un vasto imperio, donde las ciudades prosperaban y la vida cultural resplandecía. Pero, ¿cómo logró UR-Nammu forjar un estado tan poderoso en un periodo de caos? A través de una administración meticulosa y la implementación de un sistema legal que sentaría las bases de la justicia en la región. En un momento en que la ley era, a menudo, un concepto nebuloso, UR-Nammu introdujo el primer código legal conocido, un documento que no solo regulaba la vida cotidiana, sino que también reflejaba una profunda conexión con la moral y la ética sumerias. Las tabletas cuneiformes, testigos mudos del tiempo, atestiguan este florecimiento. En ellas, se pueden leer no solo leyes, sino también relatos de la vida diaria, donde los deberes y derechos de los ciudadanos se esbozan con una claridad admirable. Pero, ¿quiénes eran los hombres y mujeres que vivían bajo este nuevo orden? ¿Qué aspiraciones, miedos y esperanzas guardaban en sus corazones? Las ciudades de UR, Lagash y Nippur se convertían en centros neurálgicos de comercio, cultura y religión, donde los sumerios podían experimentar un renacer espiritual y social. La administración de UR3 no se limitó a la promulgación de leyes, también se caracterizó por su enfoque en la construcción de infraestructuras. La creación de canales de riego, templos y edificios administrativos no solo mejoró la agricultura y el comercio, sino que también proporcionó un sentido de identidad y pertenencia a sus ciudadanos. En este contexto, los sumerios comenzaron a vislumbrar un futuro en el que la estabilidad y la prosperidad eran posibles. Pero, ¿podría este sueño perdurar frente a los desafíos que se avecinaban? El legado de UR3 se extendió más allá de sus fronteras, dejando una huella indeleble en la administración y la ley que influiría en civilizaciones posteriores. La organización de la burocracia, que incluía escribas y funcionarios, fue un testimonio del ingenio sumerio. Estos hombres y mujeres, armados con sus tablillas y su conocimiento, se convirtieron en los guardianes de la información y la memoria colectiva. En sus manos, la historia de Sumer no solo se preservó, sino que también se celebró en festivales y rituales que unían a la comunidad en torno a su identidad compartida. Sin embargo, a pesar de esta era dorada, la sombra de la decadencia comenzaba a insinuarse. Las luchas internas, la presión de pueblos vecinos y la inevitable erosión del poder central fueron factores que, lentamente, comenzaron a desdibujar la brillantez de UR3. Aunque las conquistas y el avance cultural eran notables, el imperio no podría escapar de las fuerzas del tiempo. ¿Qué había de ser del renacimiento sumerio cuando el viento del cambio comenzara a soplar con más fuerza? A medida que las ciudades se desarrollaban y la cultura sumeria florecía, la historia de UR3 se entrelazaba con el destino de Babilonia, que pronto reclamaría su lugar en la historia. El eco de sus leyes y la estructura administrativa que dejó atrás resonarían en las futuras civilizaciones, planteando la pregunta de cómo la justicia y el orden podrían ser sostenidos en un mundo en constante cambio. Así, mientras UR3 se adentraba en su ocaso, el telón de la historia se levantaba para revelar a Babilonia, un nuevo protagonista que pronto tomaría el escenario. La historia de la antigua Mesopotamia, rica en matices y enigmática como sus propias tabletas cuneiformes, prometía una nueva odisea que cambiaría la percepción de la ley y la justicia para siempre. ¿Cómo se elevaría Babilonia bajo la sombra de sus predecesores? ¿Qué secretos desvelaría su famoso código de Hammurabi? La respuesta se halla en el horizonte de la historia, aguardando ser descubierta.
Esa era una época de transformación y ambición en la antigua Mesopotamia, donde las sombras de Ur y Uruk comenzaban a desvanecerse para dar paso a una nueva potencia, Babilonia. En el corazón de esta ciudad, un rey visionario, Hammurabi, se alzaba como un faro de justicia en un mundo marcado por el caos y la desigualdad. Pero, ¿qué secretos se escondían tras su ascenso al poder y su famoso código legal? Babilonia, en sus primeros años, era una ciudad que palpitaba con vida, un crisol de culturas y tradiciones que se entrelazaban en las riberas del Éufrates. Sin embargo, su verdadero destino comenzaría a delinearse cuando Hammurabi ascendió al trono en el año 1792 a.C. Con una ambición que desbordaba las fronteras de su reino, su mirada se centró en unificar las ciudades-estado en un solo imperio. Pero, ¿cómo lograr que las diversas tribus y pueblos, cada uno con sus propias leyes y costumbres, se sometieran a un único rey? Fue entonces cuando Hammurabi decidió que el camino hacia el poder no solo pasaba por la fuerza militar, sino por la creación de un sistema de leyes que pudiera guiar a su pueblo. En un tiempo donde la justicia era a menudo un concepto nebuloso, él propuso un conjunto de normas que serían la base de una civilización. Así nació el célebre Código de Hammurabi, un documento que no solo codificaba leyes, sino que también establecía principios fundamentales de justicia. Este código, grabado en una estela de piedra negra que aún hoy resuena en el eco de la historia, contenía 282 leyes que abarcaban todos los aspectos de la vida cotidiana. Desde normas sobre el comercio hasta leyes que regulaban el comportamiento personal, el código ofrecía una visión de la justicia que buscaba ser equitativa. Pero, ¿realmente podía una sola ley abarcar la complejidad de la vida humana? ¿Era suficiente para poner fin a la violencia y la injusticia que asolaban la región? En su insaciable búsqueda de paz y orden, Hammurabi se convirtió en un símbolo de esperanza para su pueblo. La famosa frase, ojo por ojo, diente por diente, encapsulaba la esencia de su enfoque. La justicia debía ser proporcional, un principio que resonaría a lo largo de los siglos. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿fue el código verdaderamente justo o simplemente una herramienta de control para mantener el poder del rey sobre sus súbditos? Poco a poco, Babilonia se transformó en una metrópoli vibrante. Las calles se llenaron de comerciantes, artesanos y pensadores, todos atraídos por la promesa de un futuro más claro y ordenado. La economía floreció, impulsada por un sistema legal que proporcionaba seguridad y estabilidad. Pero, a medida que la ciudad se expandía, también lo hacían las tensiones. La ambición de Hammurabi no solo buscaba unificar a su pueblo, sino también dominar a sus vecinos. La sombra de la guerra empezaba a acechar las fronteras de Babilonia. Mientras los éxitos de Hammurabi resonaban en la región, no todos estaban dispuestos a aceptar su dominio. Los pueblos circundantes, con sus propias tradiciones y gobernantes, no veían con buenos ojos el ascenso de Babilonia. El eco de sus leyes podía traer orden, pero también suscitaba resistencia y resentimiento. ¿Podría realmente un rey construir un imperio duradero sobre la base de un código legal? El legado de Hammurabi, sin embargo, se extendió más allá de los límites de su tiempo. Su código influiría en civilizaciones futuras, convirtiéndose en un modelo de justicia que perduraría a lo largo de los siglos. Hoy, sus leyes son un enigma que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y el poder. ¿Qué podemos aprender de un rey que intentó moldear la sociedad a través de la ley? Mientras reflexionamos sobre el impacto de Hammurabi y su código, es inevitable preguntarse: ¿qué sucede cuando un imperio se expande demasiado? La historia nos enseña que los límites del poder son frágiles y, a menudo, la ambición desmedida conduce a la caída. En el próximo capítulo,
exploraremos cómo la influencia asiria comenzó a extenderse, desdibujando las fronteras de Babilonia y alterando el equilibrio de poder en la antigua Mesopotamia. ¿Podrán las sombras de la guerra eclipsar el legado de justicia que Hammurabi había dejado atrás? Esa crisis no tardaría en dar paso a un nuevo orden, uno forjado en el fuego de la ambición y la guerra. El imperio asirio, con su imponente carga de poder y orgullo, comenzaría a extenderse como una sombra voraz sobre la antigua Mesopotamia. En su auge, Asiria no solo se alzaría como un gigante militar, sino que también transformaría el tejido cultural y político de la región, dejando un legado que resonaría a través de los siglos. Las primeras incursiones asirias se remontan al siglo IX a.C., cuando un grupo de guerreros organizados, con un fervor casi implacable, comenzó a conquistar vastas tierras. Su estrategia militar, basada en la innovación y la brutalidad, les permitió someter a sus enemigos con una eficacia sorprendente. ¿Qué secretos escondían sus tácticas que les permitieron vencer a civilizaciones más antiguas y establecidas? La respuesta se encontraba en el corazón de su organización, una estructura jerárquica que priorizaba la lealtad y el fervor bélico, combinada con una logística que superaba a la de muchos de sus contemporáneos. Bajo el mando de reyes como Tiglat-Pileser III y Sargón II, el imperio asirio no solo expandió su territorio, sino que también impuso su visión del mundo. La guerra se convirtió en un arte, y la propaganda, en un poderoso instrumento. Las ciudades conquistadas eran no solo sometidas, sino también transformadas. Sus dioses eran eclipsados por las deidades asirias, y sus costumbres se mezclaban con las de sus conquistadores. El eco de este proceso de asimilación se puede escuchar aún hoy. ¿Cómo lograron los asirios hacer de su cultura un nuevo estándar en una región tan diversa? A medida que el imperio se expandía, sus ciudades se convertían en verdaderos centros de poder. Nínive, la capital asiria, se erguía como un faro de riqueza y conocimiento, donde la arquitectura monumental y las obras de arte florecían. Pero, ¿qué se ocultaba tras las imponentes murallas de esta ciudad? La biblioteca de Asurbanipal, un compendio de saberes acumulados a lo largo de generaciones, se convertiría en un testimonio del legado cultural asirio. Era un lugar donde los misterios de la escritura y la historia se entrelazaban, y donde el eco de las antiguas civilizaciones aún resonaba. A pesar de su aparente invulnerabilidad, el imperio asirio también enfrentó desafíos internos y externos. Las tensiones sociales, la resistencia de los pueblos sometidos y la ambición de líderes rivales planteaban preguntas inquietantes. ¿Era el poder asirio realmente tan sólido como parecía? ¿O era simplemente una frágil ilusión, sostenida por el miedo y la opresión? La guerra asiria fue feroz, pero su impacto se extendió más allá del campo de batalla. La influencia asiria en la política mesopotámica fue innegable. La administración se sofisticó, adoptando prácticas que permitirían a los gobernantes ejercer un control más efectivo sobre sus territorios. La creación de provincias y la imposición de tributos se convirtieron en herramientas de un gobierno que se adaptaba a la complejidad de un imperio en expansión. Sin embargo, en este entramado de poder y control, ¿se estaban sembrando las semillas de su propia destrucción? La cultura asiria floreció en medio de este contexto tumultuoso. La literatura, la religión y el arte se vieron profundamente influenciados por la estética y los valores asirios. Las epopeyas heroicas y las representaciones artísticas de la caza y la guerra adornaban palacios y templos, convirtiéndose en una forma de glorificación del poder. Pero, tal vez en esta búsqueda de grandeza, ¿los asirios habían olvidado algo esencial? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el inexorable paso del tiempo. A medida que el imperio alcanzaba su apogeo, las fuerzas que lo habían forjado comenzaban a mostrar señales de desgaste. La inestabilidad política y las luchas internas se avizoraban en el horizonte.
Sin embargo, el ciclo de la historia es un enigma en sí mismo, y en este contexto, cada imperio, por grande que sea, debe enfrentar su destino. Así, el imperio asirio se erguía, imponente y formidable, mientras sus sombras comenzaban a tejer las primeras hebras de su eventual caída. Pero antes de que esa historia se despliegue, debemos adentrarnos en las profundidades de su legado cultural. La biblioteca de Asurbanipal nos espera, un vasto tesoro de conocimientos que nos revelará no solo la grandeza de Asiria, sino también los secretos que han perdurado a lo largo de los siglos. ¿Qué misterios nos aguardarán en sus estanterías polvorientas? Esa influencia asiria no solo se reflejaba en sus conquistas y en la expansión de su imperio, sino también en un legado cultural que perduraría a través de los siglos, un legado que hallaría su máxima expresión en un monumento a la sabiduría y el conocimiento, la biblioteca de Asurbanipal. En el corazón de Nínive, donde los ecos de antiguas civilizaciones aún susurran entre las ruinas, esta biblioteca se erigió como un faro de conocimiento en un mundo a menudo azotado por el caos y la guerra. Imaginemos por un momento un vasto salón, cuyas paredes de barro cocido, adornadas con intrincadas relieves, albergaban miles de tablillas de arcilla. Cada una de ellas, un testimonio tangible del ingenio humano, conteniendo relatos mitológicos, tratados científicos y obras literarias que forjaron la identidad de una civilización. Pero, ¿cómo pudo Asurbanipal, un rey guerrero, convertirse en el custodio de tal tesoro cultural? La respuesta se encuentra en su inusitada visión. En un tiempo donde la guerra y la conquista parecían ser el único camino hacia la grandeza, Asurbanipal entendió que el verdadero poder residía en el conocimiento. Si bien su imperio se expandía por la fuerza, su mente buscaba la inmortalidad a través de la preservación de la historia. Así, la biblioteca no solo se convirtió en un lugar de almacenamiento, sino en un centro de aprendizaje, donde eruditos y escribas se reunían para copiar, estudiar y discutir las obras más importantes de su tiempo. La biblioteca de Asurbanipal fue, sin duda, una de las primeras grandes bibliotecas del mundo. Su colección abarcaba desde textos astronómicos y matemáticos hasta leyendas sobre dioses y héroes. Entre sus tablillas más célebres se encontraba la épica de Gilgamesh, un relato que ha perdurado a lo largo de los milenios, explorando la amistad, la muerte y la búsqueda de la inmortalidad. ¿Qué secretos se ocultaban en esos versos antiguos? ¿Qué lecciones atemporales aguardaban a aquellos que se atrevían a leerlas? El proceso de recopilación de textos no fue un mero capricho. Asurbanipal envió mensajeros a través de su vasto imperio, en busca de obras valiosas. Desde Babilonia hasta Sumer, los escribas se esmeraban en la transcripción de obras literarias y científicas, mientras que los exploradores traían relatos de tierras lejanas. Así, la biblioteca se llenó de voces y pensamientos que, de otro modo, se habrían perdido en la niebla del tiempo. La labor de estos escribas fue monumental, un esfuerzo titánico que no solo preservó el conocimiento de su era, sino que también sentó las bases para el futuro. Sin embargo, a pesar de su esplendor, la biblioteca no estaba exenta de desafíos. Con el tiempo, el imperio asirio enfrentó crecientes amenazas externas y conflictos internos. ¿Podría el legado de Asurbanipal resistir la tormenta que se avecinaba? A medida que sus enemigos se acercaban, la sombra del olvido amenazaba con consumir no solo a la biblioteca, sino a toda la civilización que había dado vida a esos textos. A pesar de las dificultades, la biblioteca de Asurbanipal sobrevivió, desafiando las adversidades del tiempo. Su importancia fue reconocida incluso después de la caída del imperio asirio, cuando los conquistadores posteriores se dieron cuenta del valor de este tesoro de conocimiento. A través de los siglos, las tablillas fueron rescatadas de las ruinas y, en el siglo XIX, arqueólogos europeos, intrigados por los misterios de la antigua Mesopotamia,
comenzaron a desenterrar lo que quedaba de esta colosal biblioteca. Las excavaciones revelaron no solo la grandeza de la biblioteca, sino también su capacidad para conectar a las generaciones pasadas con las futuras. Aquellos textos antiguos, que una vez fueron leídos en las salas de Nínive, se convirtieron en las claves para comprender la historia y la cultura de una civilización que había influido en la humanidad de maneras profundas y duraderas. Hoy, la biblioteca de Asurbanipal es considerada un símbolo de la búsqueda del conocimiento, un recordatorio de que el saber es, en última instancia, el verdadero legado que trasciende el tiempo. Pero, ¿qué pasó con los secretos que aún pudieran estar escondidos en esos textos? ¿Qué verdades olvidadas podrían haber sido enterradas junto con las ruinas de Nínive? A medida que nos adentramos en la siguiente fase de nuestra exploración, nos enfrentaremos a la caída de Asiria, un evento que marcaría el final de una era y la pérdida de muchos de esos conocimientos acumulados. ¿Qué fuerzas llevaron a este colapso y cómo afectaron al legado que Asurbanipal había cultivado con tanto esmero? La respuesta a estas preguntas podría cambiar nuestra comprensión de la historia mesopotámica para siempre. Esa biblioteca, con su vasto conocimiento, fue un faro en la oscuridad de tiempos inciertos. Pero, en las sombras, el imperio asirio comenzaba a tambalearse. La ineludible verdad que se extendía como un eco por las llanuras de Nínive era que el poder, tan imponente como lo había sido, estaba a punto de desmoronarse. La caída de Asiria no sería solo la historia de un imperio en declive, sería el relato de fuerzas ocultas, de rivalidades internas y de un mundo que anhelaba un cambio. A medida que el siglo VII a.C. avanzaba, la arrogancia de Asiria, que una vez había sido un símbolo de invencibilidad, comenzaba a ser su propia trampa. Las victorias militares que habían extendido su dominio desde Egipto hasta Persia se volvían cada vez más costosas. Las campañas militares, que antes eran aclamadas por su audacia, empezaron a mostrar sus grietas. ¿Acaso la expansión interminable era sostenible? Los constantes conflictos no solo drenaban recursos, sino que también hacían que las ciudades asirias se volvieran vulnerables a la insatisfacción de sus propios pueblos. Mientras tanto, en el corazón del imperio, las tensiones políticas y las luchas por el poder se intensificaban. Las pugnas internas entre las élites asirias, en un intento por afianzar su influencia, debilitaban la cohesión del Estado. Los complots y las traiciones proliferaban, como sombras en un laberinto oscuro. ¿Cuánto tiempo podría sostenerse un imperio cuando la lealtad se desvanecía y la desconfianza se apoderaba de los corazones de sus gobernantes? La creciente presión de las potencias vecinas también jugó un papel crucial en este drama trágico. Medos y babilonios, que habían sido aplastados bajo el yugo asirio, comenzaron a unirse en una coalición formidable. Una vez considerados meros enemigos menores, ahora se alzaban con un propósito compartido: la caída del opresor. Con cada batalla perdida, la imagen del imperio se desdibujaba, y la desesperación se apoderaba de sus ciudadanos. ¿Era este el final de un legado que había brillado con tanto esplendor? Las crónicas de la época nos cuentan de la batalla de Nínive en 612 a.C., un enfrentamiento que marcaría el destino de Asiria. Las fuerzas combinadas de los medos y los babilonios asediaron la ciudad, y en sus murallas se escuchaban los ecos de una resistencia desesperada. Pero el tiempo había llegado. Las antiguas piedras, que habían presenciado tantas glorias, se convirtieron en testigos de una caída épica. La ciudad, en su clímax de decadencia, fue incendiada, y la historia asiria se desvaneció en un susurro. ¿Qué secretos se llevaron consigo aquellas llamas? Con el colapso de Nínive, el imperio asirio se fragmentó, y sus territorios fueron divididos entre los conquistadores. La cultura y el legado de Asiria, una vez tan vibrantes, comenzaron a desdibujarse en la memoria colectiva. Pero,
En medio de esta devastación, surgió una pregunta inquietante. ¿Podría haber una chispa de renacimiento en las ruinas de lo que fue? La historia de Asiria no se limitó a su caída, sino que dejó un eco que resonaría en las tierras mesopotámicas por generaciones. Los babilonios, al tomar las riendas del poder, se enfrentaban ahora a la tarea monumental de reconstruir un mundo en el que la sombra asiria aún se proyectaba. ¿Serían capaces de erigir un nuevo imperio sobre las cenizas del viejo? Mientras las tierras de Mesopotamia se preparan para una nueva era, un nuevo líder emergía en el horizonte, Nabucodonosor II, quien, con la ambición de restaurar la grandeza de Babilonia, comenzaría su propio viaje hacia la gloria. ¿Qué maravillas y desafíos aguardaban en su camino? Así, el ciclo de la historia vuelve a girar, llevando consigo los sueños y las aspiraciones de un pueblo ansioso por renacer. Esa crisis no tardaría en dar paso a una transformación monumental. En el corazón de Mesopotamia, donde una vez se alzaron las sombras del imperio asirio, surgió un nuevo faro de esperanza, Babilonia. En el siglo VI a.C., bajo el mando de Nabucodonosor II, la ciudad experimentó un renacer que resonaría a través de los siglos, convirtiéndose en una de las maravillas del mundo antiguo. Pero, ¿qué misterios se ocultan detrás de esta gloriosa reconstrucción? Nabucodonosor II, un rey guerrero y visionario, utilizó su astucia militar para consolidar su poder. Pero más allá de las conquistas, su legado se forjó en la piedra y el barro, en la monumentalidad de las obras que transformaron Babilonia en una ciudad sin igual. Las antiguas murallas, que una vez resistieron asedios y guerras, fueron reconfiguradas y embellecidas, mientras que los templos se erguían al cielo como un testamento de la devoción religiosa y el poder del Estado. Sin embargo, ¿qué llevó a Nabucodonosor a embarcarse en esta titánica empresa de renovación? Los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, son quizás el símbolo más evocador de Babilonia. Pero, ¿fueron realmente un regalo de amor al pueblo, como se dice, o una manifestación del deseo de Nabucodonosor de demostrar su grandeza? Las historias que rodean su existencia son tan enigmáticas como su propia construcción, con registros que sugieren que estos jardines eran un refugio de frescura en medio del desierto, un oasis de belleza y vida. ¿Acaso estos jardines ocultaban un secreto que se ha perdido en el tiempo? Los relieves y las inscripciones que adornan las paredes de la ciudad cuentan historias de victorias, dioses y la vida cotidiana de sus habitantes. El Ishtar Gate, con sus espectaculares azulejos de cerámica azul, fue no solo una entrada monumental, sino un símbolo de la estabilidad y el renacer cultural de Babilonia. Al cruzar sus arcos, uno se siente transportado a una era en la que la ciudad era el epicentro del comercio y la cultura. Pero, ¿qué secretos se esconden detrás de esos muros? Nabucodonosor también dejó su huella en la religión, reintegrando los cultos antiguos y elevando a Marduk, el dios patrono de Babilonia, a nuevas alturas de veneración. La reconstrucción del templo de Marduk, el Esagila, fue un acto de devoción que reforzó su poder frente al pueblo y a los dioses. Bajo su dominio, la ciudad floreció, y la vida cotidiana de sus ciudadanos se entrelazó con rituales y festividades que celebraban su identidad colectiva. Sin embargo, ¿eran estas celebraciones un reflejo de la verdadera espiritualidad del pueblo o una herramienta de control político? A medida que la infraestructura de Babilonia se expandía, también lo hacía su influencia. Las rutas comerciales se consolidaron, y la ciudad se convirtió en un crisol de culturas, ideas y conocimientos. Los mercaderes de tierras lejanas traían consigo historias de tierras desconocidas, mientras que los eruditos debatían en las plazas públicas sobre filosofía, ciencia y arte. Pero, ¿qué pasaría con esta efervescencia cultural una vez que las luces de la civilización comenzaran a desvanecerse?
El renacer babilónico también trajo consigo sombras de desafío. A medida que la prosperidad crecía, también lo hacía la rivalidad entre los pueblos circundantes. Los ecos de antiguas disputas resonaban en las llanuras, y la fragilidad del poder de Nabucodonosor se hacía evidente. ¿Podría realmente mantener la paz en una tierra donde la guerra siempre había sido un compañero constante? Así, el legado de Nabucodonosor II se convirtió en un enigma que desafía el tiempo. Su Babilonia, una ciudad de esplendor y maravilla, se alzaba como un testimonio del ingenio humano, pero también como un recordatorio de la impermanencia de la gloria. En su búsqueda por la grandeza, el rey había tejido un tapiz de ambición y fe, de amor y desafío, que aún resuena en los ecos de la historia. Pero lo que sigue a este esplendor es igualmente fascinante. La historia no se detiene en Babilonia, y con el horizonte de la historia en constante cambio, la Torre de Babel aguarda su momento de revelación, un símbolo de la ambición humana y su deseo de alcanzar lo divino. ¿Qué misterios y lecciones nos dejará esta emblemática estructura en el próximo capítulo? Esa transformación monumental en Babilonia no solo se limitó a sus murallas y templos. Un eco de ambición y desafío resonaba en el horizonte, una construcción que prometía alcanzar los cielos, la Torre de Babel. En un mundo donde la comunicación y la unidad eran esenciales para la supervivencia, este proyecto se erigió como un símbolo de la grandiosidad humana y sus límites. La leyenda de la Torre de Babel, profundamente arraigada en la mitología mesopotámica, narra la historia de un pueblo que, decidido a alcanzar la morada de los dioses, comenzó a edificar una estructura que se alzaría hasta el firmamento. Pero, ¿qué motivó a estos antiguos habitantes de la tierra entre ríos a desafiar a los cielos? ¿Acaso la búsqueda de poder, o una simple expresión de la creatividad humana? La respuesta se encuentra en el entrelazado de sus creencias y aspiraciones, donde la ambición y la divinidad se encuentran en un delicado equilibrio. Los relatos sumerios y babilónicos nos cuentan que, al principio, todos hablaban una misma lengua, un idioma que unía a las gentes y les permitía soñar en grande. En un acto de colaboración sin precedentes, comenzaron a construir la torre, utilizando ladrillos cocidos al sol y betún como mortero, una hazaña de ingeniería que resonaba con el eco de las aspiraciones colectivas. Pero, como en muchas historias antiguas, la realidad pronto se tornaría en un enigma. La Torre de Babel se convertiría en un símbolo de la arrogancia humana, un recordatorio de que, en el deseo de superar a los dioses, uno puede caer en su propia trampa. A medida que esta monumental estructura ascendía, la envidia y el temor de los dioses se despertaron. ¿Qué pasaría si los humanos lograban alcanzar el cielo? ¿Qué desafío representaban para el orden divino? En un giro dramático, la historia nos dice que los dioses decidieron intervenir, sembrando la confusión entre las lenguas de los constructores. En un instante, lo que había sido unidad se transformó en fragmentación. La comunicación se desvaneció, y el esfuerzo colectivo se desmoronó en un cataclismo de malentendidos. La torre, que había comenzado como un símbolo de esperanza y ambición, se convirtió en un monumento a la desunión. La Torre de Babel, aunque nunca completada, se erigió como un mito que resonó a través de los siglos, un relato que nos habla de la fragilidad de la humanidad frente a la divinidad. Pero, ¿es solo un mito? A través de excavaciones arqueológicas, han surgido teorías que sugieren que la Torre de Babel pudo haber sido inspirada por las zigurats, esas imponentes estructuras escalonadas que dominaban el paisaje mesopotámico. Esas torres, que se alzaban en honor a los dioses, eran también un intento de conectar lo terrenal con lo divino. Podría ser que la historia de la Torre de Babel sea un reflejo de la realidad de aquellas antiguas construcciones, donde la ambición por alcanzar más allá de lo humano se entrelazaba con la devoción. La historia de Babel no solo ha perdurado como un relato de advertencia,
sino que también ha influido en la literatura y la cultura a lo largo de la historia. Desde el Antiguo Testamento hasta obras modernas, la narrativa de la torre se ha reinterpretado, transformándose en un símbolo de la lucha entre la humanidad y las fuerzas superiores. El deseo de construir, de ascender, de ser uno con el cosmos, se enfrenta a la cruda realidad de nuestras limitaciones. Hoy, al mirar hacia atrás en el tiempo, la Torre de Babel nos invita a reflexionar sobre nuestra propia era de comunicación global. En un mundo donde la tecnología ha eliminado las barreras lingüísticas y geográficas, ¿hemos realmente aprendido de los errores de nuestros antepasados? ¿O estamos condenados a repetir la historia, construyendo torres de ambición que podrían desmoronarse en un susurro de discordia? Mientras la arena del tiempo sepulta los restos de la antigua Babilonia, la historia de la Torre de Babel nos recuerda que la grandeza humana, aunque admirable, debe ir acompañada de humildad y unidad. En este enigma de la historia, el eco de la torre se alza, recordándonos que la verdadera conexión entre los hombres puede ser más poderosa que cualquier estructura que se eleve hacia los cielos. La construcción de la Torre de Babel y su simbología abrieron un capítulo en la historia que resonaría en las complejidades de la civilización. Sin embargo, el destino de Babilonia no se detendría aquí. Las sombras de la conquista se cernían sobre la región, y el próximo capítulo nos llevará a explorar la invasión persa, un acontecimiento que transformaría nuevamente el mapa de Mesopotamia y su legado. Esa crisis no tardaría en encontrar su desenlace en las amplias llanuras de Mesopotamia, donde el eco de antiguas civilizaciones comenzaba a desvanecerse ante la sombra de un nuevo poder. La llegada de Ciro el Grande, un líder persa cuya ambición era tan vasta como los desiertos que rodeaban su imperio, marcaría un punto de inflexión en la historia de la región. Con su astucia militar y su carisma, Ciro se convertiría en el artífice de una transformación que haría temblar los cimientos de la antigua Mesopotamia. En el año 539 a.C., el viento soplaba con un aire de cambio, trayendo consigo rumores de una invasión inminente. Las ciudades-estado babilónicas, que habían florecido durante siglos, se encontraban bajo la constante amenaza de un enemigo que había demostrado ser tanto un feroz guerrero como un astuto diplomático. Pero, ¿quién era realmente Ciro? ¿Qué lo llevó a poner su mirada en esas tierras donde los ríos cantaban historias de gloria y decadencia? Ciro había consolidado su poder en Persia y había logrado unificar a diversos pueblos bajo su mando. Pero su ambición iba más allá de las fronteras de su imperio. La conquista de Babilonia no solo prometía riquezas, sino también un legado que perduraría a través de los siglos. En este contexto, la antigua Mesopotamia, con su rica historia y su cultura vibrante, se convertiría en el primer gran trofeo de su ambición. Sus ejércitos, bien organizados y motivados, marcharon hacia el corazón de Babilonia. Los babilonios, confiados en su fortaleza, no anticiparon la velocidad de la maniobra persa. Las murallas de la ciudad, que habían resistido el paso del tiempo y las invasiones, ahora se enfrentaban al ingenio de un líder que sabía cómo utilizar la guerra psicológica a su favor. Ciro no solo buscaba la victoria militar, su estrategia estaba impregnada de un profundo entendimiento de la psicología humana. ¿Cómo podía ser que un solo hombre lograra inspirar tanto temor y respeto a la vez? En un movimiento audaz, Ciro desvió las aguas del río Éufrates, permitiendo que sus tropas cruzaran el lecho seco. Así, en una noche oscura y silenciosa, las puertas de Babilonia se abrieron, no por la fuerza de la espada, sino por la sorpresa y la astucia. Este acto, que parecía sacado de un relato épico, llevó a la caída de una de las ciudades más emblemáticas de la historia. Pero, ¿qué misterios se escondían en las sombras de aquella noche? La entrada de Ciro en Babilonia fue recibida con una mezcla de temor y esperanza. A diferencia de otros conquistadores, Ciro se presentó como un liberador,
proclamando su respeto por las costumbres y religiones locales. Ofreció un nuevo orden, uno que prometía estabilidad y prosperidad. Así, la antigua Mesopotamia se convirtió en una provincia del vasto imperio persa, uniendo bajo su estandarte a una diversidad de pueblos y culturas que antes habían sido rivales. Pero, ¿realmente las diferencias se disolvieron en la nueva amalgama persa? Ciro el Grande no solo fue un conquistador, fue un visionario que sentó las bases de un imperio que se extendería desde la India hasta Egipto. Su política de tolerancia y respeto hacia las tradiciones locales se convertiría en un modelo para futuras generaciones de gobernantes. A través de su astucia, no solo conquistó tierras, sino que también ganó corazones, dejando un legado que resonaría en los ecos del tiempo. Sin embargo, la historia no termina aquí. La incorporación de Mesopotamia al imperio persa trajo consigo un torrente de cambios culturales, políticos y económicos que transformarían la región para siempre. Las antiguas tradiciones de Babilonia comenzaron a entrelazarse con las nuevas influencias persas, creando un rico tapiz de intercambios que daría lugar a una era de innovación y esplendor. Pero, ¿a qué costo se forjó esta nueva identidad? A medida que las sombras de los antiguos templos y palacios se alargaban bajo el sol persa, la antigua Mesopotamia se adentraba en una nueva era, marcada por el esplendor de un imperio que seguiría expandiéndose. En este cruce de caminos, los ecos del pasado se entrelazaban con las esperanzas del futuro, dejando una huella indeleble en la historia de la humanidad. Y así, en el horizonte de lo que se conocía como la cuna de la civilización, una nueva narrativa comenzaba a tomar forma. Con la llegada de Alejandro Magno y la influencia de la cultura helenística, el legado de Mesopotamia se enfrentaría a otro capítulo en su interminable historia. ¿Qué nuevos misterios y secretos aguardan en las páginas aún por escribir? Esa conquista no solo transformó el paisaje político de Mesopotamia, sino que también sembró las semillas de un cambio cultural que resonaría a lo largo de los siglos. La llegada de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. fue el eco de una nueva era, una que llevaría la herencia helenística a las antiguas tierras entre el Tigris y el Éufrates. ¿Qué secretos se escondían en esta fusión de culturas, y cómo cambiarían para siempre la identidad de la región? Con su imponente ejército y su ambición desmedida, Alejandro no solo se adueñó de territorios, él aspiraba a unificar el mundo conocido bajo un solo estandarte, el de la cultura griega. La antigua Mesopotamia, con su rica historia y sus profundas tradiciones, no sería una excepción a este fenómeno. Las ciudades que alguna vez brillaron con la luz del legado sumerio y babilónico se encontraban ahora bajo la sombra de un nuevo poder. ¿Cómo respondieron los habitantes de estas tierras a la llegada de un conquistador cuya visión era tan vasta como sus conquistas? La influencia helenística comenzó a manifestarse de diversas maneras. Las ciudades mesopotámicas, que habían sido centros de conocimiento y poder, se transformaron en núcleos de intercambio cultural. Se fundaron nuevas ciudades, como Alejandría en Egipto, que se convirtieron en faros del saber, pero no se detuvieron allí. En las antiguas urbes de Mesopotamia, los helenos llevaron consigo no solo su lengua y su arte, sino también su filosofía y su ciencia. Las antiguas tradiciones se entrelazaron con nuevas ideas, creando un tejido cultural vibrante y complejo. ¿Podría ser que esta amalgama de influencias fuera la clave para desentrañar el futuro de la región? Las tradiciones mesopotámicas, que habían florecido durante milenios, empezaron a asimilar elementos helénicos. La literatura, la arquitectura y la religión se vieron impregnadas por la nueva cultura. Los templos, que una vez fueron dedicados a dioses sumerios y babilónicos, comenzaron a adoptar estilos arquitectónicos griegos, mientras que las obras literarias se enriquecían con conceptos helenos. La figura del filósofo se hizo presente,
y los pensamientos de Aristóteles y Platón comenzaron a resonar entre las antiguas piedras de Ur y Babilonia. ¿Qué se perdió y qué se ganó en este intercambio de saberes? Sin embargo, no todo fue una integración armoniosa. Las tensiones entre las tradiciones autóctonas y las influencias helénicas también emergieron, creando un paisaje cultural lleno de contradicciones. Los mesopotámicos, con su rica herencia cultural, se enfrentaron a un dilema. ¿Deberían adaptarse a esta nueva realidad o aferrarse a su legado? Las ciudades, que alguna vez fueron bastiones de una cultura milenaria, se convirtieron en campos de batalla simbólicos entre lo viejo y lo nuevo. La figura de Alejandro, aunque poderosa, era solo el principio de un proceso que continuaría mucho después de su muerte. A medida que sus generales y sucesores tomaron control de las tierras conquistadas, la helenización se consolidó. La diáspora griega se extendió, y los comerciantes, filósofos y artistas comenzaron a establecerse en Mesopotamia, llevando consigo un estilo de vida que alteraría los cimientos de la región. Pero, ¿cuál sería el destino de las antiguas tradiciones en medio de esta transformación? En el corazón de esta era helenística, la ciudad de Babilonia emergió como un símbolo de resistencia y adaptación. A pesar de la invasión, la ciudad se mantuvo como un centro de conocimiento y poder. La mezcla de tradiciones griegas y mesopotámicas dio lugar a un renacimiento cultural, donde la astronomía y la matemática se vieron enriquecidas por las enseñanzas helénicas, creando un legado que perduraría incluso en tiempos oscuros. ¿Acaso la historia no nos enseña que la fusión de culturas puede dar vida a algo verdaderamente excepcional? No obstante, la sombra del tiempo se cernía sobre Babilonia y otras ciudades mesopotámicas. A medida que la influencia helenística se afianzaba, se gestaba un nuevo desafío. Los antiguos dioses y mitos que habían guiado a generaciones empezaban a desvanecerse, dejando un eco de nostalgia en la memoria colectiva. La era helenística, al igual que un río que fluye, había transformado el curso de la historia, pero ¿a qué precio? A medida que la luz de la cultura helenística comenzó a dominar el horizonte, las antiguas glorias de Babilonia y su legado se enfrentarían a un lento y doloroso ocaso. La historia de Mesopotamia, rica en enredos y contradicciones, se adentraba en una nueva fase, donde la modernidad y la antigüedad se entrelazaban de maneras inesperadas. Pero, ¿cómo se manifestaría esta transición en el tiempo? ¿Y qué pasaría con las raíces de una de las civilizaciones más influyentes del mundo? Mientras las sombras del pasado se alargaban, el futuro comenzaba a esbozar su figura. En el próximo capítulo, exploraremos los últimos días de Babilonia, sumida en la transición entre la grandeza de su historia y el silencio que se avecinaba. ¿Podrá la ciudad, aún palpitante con el eco de sus glorias pasadas, encontrar un lugar en el legado de la humanidad? Esa era una época de cambio, un eco distante de una gloria pasada que comenzaba a desvanecerse. La conquista persa, bajo el mando de Ciro el Grande, había traído consigo una nueva era, pero también una sombra que se cernía sobre la majestuosa Babilonia. La ciudad, que una vez fue el corazón palpitante de la civilización mesopotámica, ahora se encontraba atrapada en un lento declive, un misterio en sí mismo que invitaba a la reflexión sobre su destino inevitable. Bajo el dominio persa, Babilonia experimentó una transformación que pocos pudieron prever. Los grandes muros que habían protegido a la ciudad durante siglos se convirtieron en testigos mudos de un cambio de poder que no solo era político, sino también cultural. La influencia persa no se limitaba a la ocupación militar, era un sutil proceso de asimilación que comenzaba a diluir la identidad babilónica. ¿Qué significaba ser babilonio en un imperio que se expandía a través de las fronteras y los tiempos, arrastrando consigo los ecos de un pasado grandioso? Las estructuras que una vez se alzaron con orgullo, como los impresionantes templos y las majestuosas puertas de Istar,
comenzaron a perder su esplendor. La vida cotidiana de sus habitantes se vio afectada por esta nueva realidad. Con el paso de los años, el comercio que antes fluía como el agua del Éufrates comenzó a menguar. Las caravanas que solían llegar cargadas de bienes y riquezas se volvieron escasas, y el bullicio de los mercados se desvaneció, como un susurro que se pierde en la brisa. ¿Era este el destino inevitable de una ciudad que había sido una de las maravillas del mundo antiguo? Mientras la población se enfrentaba a las dificultades del nuevo régimen, otros factores también jugaban un papel crucial en el lento abandono de Babilonia. Las constantes inundaciones del Tigris y el Éufrates, que durante tanto tiempo habían sido el sustento de la agricultura, comenzaban a amenazar la estabilidad de las cosechas. Las tierras que alguna vez fueron fértiles y productivas se volvían cada vez más difíciles de cultivar, y la inseguridad alimentaria se cernía sobre la ciudad. No es extraño cómo la naturaleza, en su implacable curso, puede convertirse en un enemigo tan formidable como cualquier conquistador. Con cada año que pasaba, el esplendor de Babilonia se desvanecía un poco más, y sus habitantes comenzaban a buscar nuevas oportunidades en otras tierras. Las leyendas que una vez rodeaban la ciudad empezaron a convertirse en historias de tiempos pasados, susurradas por ancianos a la luz de las hogueras. Las generaciones que crecieron en la sombra de la Torre de Babel, ahora se preguntaban si los dioses habían olvidado su morada. ¿Cuánto tiempo podría resistir una ciudad construida sobre la ambición y la grandeza ante el inexorable paso del tiempo? Poco a poco, las calles de Babilonia se fueron vaciando. Los templos, que antes reverberaban con el canto de los sacerdotes y las plegarias de los fieles, se convirtieron en ruinas silenciosas, testigos de la decadencia. La cultura babilónica, rica en tradiciones y logros, comenzó a desvanecerse, absorbida por el vasto imperio persa que se extendía por tierras lejanas. La escritura cuneiforme, una vez el medio de comunicación y registro de los babilonios, empezó a ser reemplazada por el arameo, un símbolo de la asimilación cultural. ¿Era este el destino de toda gran civilización, convertirse en un eco de lo que una vez fue? Finalmente, lo que quedó de Babilonia se redujo a un mero recuerdo. Las memorias de sus espléndidas celebraciones y de su gente, que una vez fue el orgullo de Mesopotamia, se convirtieron en relatos de un pasado distante. A medida que el tiempo avanzaba, la ciudad que había sido un faro de luz y conocimiento se sumió en la oscuridad, aguardando el momento en que las arenas del tiempo la cubrirían por completo. Podría ser que, en el silencio de sus ruinas, se ocultaran secretos que aún no hemos descifrado. Con la caída de Babilonia, un legado inestimable se desvanecía, pero su historia no terminaría allí. En los próximos capítulos, exploraremos cómo las semillas de la cultura mesopotámica, aunque marchitas, germinarían en nuevas formas y darían lugar a un legado que perduraría a lo largo de los siglos. ¿Qué misterios y maravillas aún yacen por descubrir en el vasto terreno de Mesopotamia? Esa sombra que se cernía sobre Babilonia no era solo un eco del pasado, sino un legado que resonaría a lo largo de los siglos. A medida que el ocaso de la civilización mesopotámica se acercaba, un misterio aún más profundo se desplegaba: el vasto legado cultural, científico y artístico que esta región había cultivado a lo largo de milenios. ¿Qué secretos y conocimientos se ocultaban en las arenas del tiempo, esperando ser desenterrados por las generaciones venideras? La antigua Mesopotamia, cuna de la civilización, no solo fue el escenario de grandes imperios, sino también el taller de ideas y creaciones que sentarían las bases de la humanidad. Desde la invención de la escritura cuneiforme hasta la elaboración de códigos legales que regulaban la vida cotidiana, cada avance era un ladrillo en la construcción de un legado que, aunque a menudo olvidado, seguía fluyendo como un río subterráneo en nuestra historia colectiva. Los mesopotámicos, con su asombroso ingenio,
establecieron principios de astronomía y matemáticas que aún resuenan en el presente. ¿Quién podría imaginar que los cálculos que guían nuestras naves espaciales hoy en día tienen sus raíces en las observaciones celestiales de los astrónomos babilónicos? Las constelaciones que una vez guiaron a los antiguos navegantes siguen siendo un mapa en el cielo para los modernos exploradores. En su búsqueda por comprender el cosmos, los antiguos sabios formularon teorías que, aunque rudimentarias, sentaron las bases para la ciencia tal como la conocemos. El arte mesopotámico, con su rica iconografía y simbolismo, es otro testimonio de su legado. Las esculturas de piedra, las impresionantes zigurats y los relieves que adornaban sus palacios no eran meras decoraciones, eran narraciones visuales que hablaban del poder, la religión y la vida cotidiana. Cada figura esculpida, cada tablilla de arcilla, contenía un fragmento de la historia, una pieza del rompecabezas que nos conecta con aquellos que vivieron y soñaron en estas tierras hace milenios. Pero, ¿cuántos de estos relatos han quedado sin contar, atrapados en las sombras de la historia? La religión también fue un pilar fundamental. Los dioses mesopotámicos, con sus múltiples facetas y complejidades, reflejaban no solo las creencias de su tiempo, sino también una profunda comprensión de la naturaleza humana. La creación de mitos, como el famoso poema de Gilgamesh, nos revela no solo sus temores y aspiraciones, sino también la eterna búsqueda de la inmortalidad y el significado de la vida misma. ¿Acaso no resuena esta búsqueda en todos nosotros, siglos después? Sin embargo, el legado de Mesopotamia no se limita a sus logros. La influencia de sus civilizaciones en las sociedades posteriores es un enigma en sí mismo. Desde los fenicios, que adoptaron y adaptaron el alfabeto cuneiforme, hasta los griegos, que se maravillaron ante la sofisticación de los babilonios, la cultura mesopotámica fue un torrente que moldeó el curso de la historia. Los ecos de sus innovaciones se pueden sentir en los rincones más lejanos del mundo antiguo. ¿Hasta qué punto nuestra civilización moderna debe su existencia a las semillas plantadas en estas tierras? A medida que los siglos avanzaron, el legado mesopotámico se entrelazó con otros grandes imperios, desde los persas hasta los romanos. Las ideas y conocimientos se expandieron como una corriente subterránea, fluyendo hacia nuevas tierras y culturas, transformándose y adaptándose, pero jamás desapareciendo por completo. En este sentido, la antigua Mesopotamia se erige como el arquetipo del intercambio cultural, un crisol donde se fundieron diferentes tradiciones y conocimientos. Pero, ¿qué ocurre con los fragmentos de su historia que permanecen ocultos en el polvo y la arena? La arqueología, con su capacidad para desenterrar estos secretos, ha comenzado a revelar un mundo que creíamos perdido. Cada excavación, cada hallazgo, nos acerca un poco más a comprender el vasto legado que Mesopotamia dejó atrás. ¿Qué misterios aguardaban aún en las profundidades de las antiguas ciudades? Con cada descubrimiento, se avanza en la comprensión de cómo la antigua Mesopotamia se convirtió en la piedra angular sobre la cual se edificaron las civilizaciones posteriores. Mientras los arqueólogos y historiadores continúan su incansable búsqueda, la pregunta persiste: ¿seremos capaces de desentrañar todos los secretos que aún yacen en el silencio de la tierra? Así, el eco de Mesopotamia resuena en nuestro presente, mientras nos lleva a la siguiente etapa de este viaje a través del tiempo. En el próximo capítulo, nos adentraremos en los descubrimientos arqueológicos del siglo XIX, que sacaron a la luz la historia perdida de esta civilización, revelando un mundo que había permanecido en la penumbra por demasiado tiempo. ¿Qué revelaciones esperan entre las ruinas? Esa sombra del pasado no tardaría en ser iluminada por la incansable curiosidad humana. A medida que el siglo XIX avanzaba, un nuevo capítulo en la historia de Mesopotamia comenzaba a revelarse, uno que había estado oculto bajo capas de polvo y olvido durante milenios.
Los ecos de antiguas civilizaciones despertaban, y con ellos, un enigma que había fascinado a exploradores, arqueólogos y eruditos por igual: la búsqueda de los vestigios de la cuna de la civilización. En 1842, la figura del explorador británico Austin Henry Layard emergía con fuerza entre las sombras. Layard, impulsado por un fervor casi místico por descubrir lo desconocido, se aventuró en las ruinas de Nínive, la antigua capital asiria. Lo que comenzó como una expedición impulsada por la curiosidad pronto se transformó en un descubrimiento que cambiaría el curso de la historia. Con cada palada de su pala, Layard no solo desenterraba piedras, estaba recuperando fragmentos de un pasado olvidado, un legado que había permanecido silenciado por el paso del tiempo. Los relieves de piedra, las inscripciones cuneiformes y las impresionantes bibliotecas de tablillas que emergieron del polvo parecían susurrar secretos perdidos. ¿Qué historias contaban aquellas imágenes esculpidas en la piedra? ¿Qué conocimientos habían sido transmitidos a través de los siglos, aguardando ser redescubiertos? La intriga se apoderaba de aquellos que se atrevían a mirar hacia atrás, hacia una época en la que Mesopotamia florecía como el corazón palpitante de las culturas antiguas. En 1850, la atención se centró en otro sitio crucial: la ciudad de Babilonia. El arqueólogo alemán Robert Koldewey, armado con su visión y determinación, se adentró en las ruinas que una vez fueron el orgullo del mundo antiguo. Con cada capa de tierra que removía, el esplendor de la Torre de Babel y los majestuosos jardines colgantes comenzaban a tomar forma en su mente. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿podría realmente devolver la gloria a lo que había sido una de las maravillas del mundo antiguo? Los descubrimientos no solo aportaban un conocimiento tangible de los logros arquitectónicos y artísticos de Mesopotamia, sino que también planteaban interrogantes sobre su influencia en el mundo moderno. ¿Cuántos de nuestros conceptos sobre gobernanza, escritura y ley encuentran sus raíces en estas tierras antiguas? La revelación de los códigos legales, como el famoso Código de Hammurabi, no solo ofrecía un vistazo a la justicia de entonces, sino que también desafiaba nuestra comprensión de la moralidad y el derecho a lo largo de la historia. Por otro lado, el descubrimiento de las tabletas de arcilla, que contenían poesía, mitología y conocimientos científicos, nos recordaba la profundidad del pensamiento humano y su capacidad para trascender el tiempo. Las historias de Gilgamesh y las epopeyas de dioses y héroes se tejían en la narrativa de la humanidad, revelando no solo un pasado glorioso, sino también una conexión espiritual con nuestro presente. ¿Acaso estas antiguas narrativas no resuenan aún en nuestra cultura contemporánea, en nuestros mitos y leyendas? A medida que los arqueólogos desentrañaban los secretos de la antigua Mesopotamia, las figuras de eruditos y exploradores comenzaron a convertirse en héroes modernos. Cada descubrimiento era celebrado como un triunfo, no solo por la historia que revelaba, sino por la promesa de un futuro en el que la humanidad podría aprender de su pasado. Sin embargo, la búsqueda no estaba exenta de controversias. El interés por Mesopotamia despertó tensiones políticas y culturales, y la carrera por poseer su legado llevó a debates sobre la repatriación de artefactos y la preservación de la historia. Mientras las voces del pasado resonaban en el presente, la arqueología de Mesopotamia se transformaba en un campo de batalla por la memoria, donde el deseo de desenterrar lo olvidado chocaba con la necesidad de honrar y proteger su legado. La pregunta persistía: ¿quiénes eran los verdaderos guardianes de esta historia? ¿Los excavadores que la revelaban o las culturas que la vivieron? Al llegar a la cúspide de esta era de descubrimientos, una sensación de asombro y reverencia envolvía a todos los que contemplaban el vasto patrimonio que se extendía ante ellos. Redescubrir Mesopotamia era más que un ejercicio académico, era un viaje hacia el alma misma de la humanidad,
una búsqueda de identidad y pertenencia que retumbaba a través de los siglos. Así, mientras las antiguas ciudades de barro y piedra regresaban lentamente a la vida, un nuevo capítulo de la historia se estaba escribiendo. Con cada hallazgo, la narrativa de Mesopotamia se volvía más rica y compleja, prometiendo profundizar en los misterios de su existencia. Pero, ¿qué hacía que esta historia fuera tan perdurable? ¿Qué la convertía en una parte esencial de la memoria colectiva de la humanidad? En el próximo capítulo, nos adentraremos en el impacto de Mesopotamia en la cultura popular contemporánea, explorando cómo estos ecos del pasado continúan resonando en nuestras vidas y en nuestro imaginario colectivo. En el eco de las antiguas ciudades de Mesopotamia, donde el polvo de la historia se mezcla con las leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos, encontramos un enigma que se extiende mucho más allá de las ruinas de templos y palacios. La historia de esta región, considerada la cuna de la civilización, no solo ha dejado una huella indeleble en el pasado, sino que también resuena en la memoria colectiva de la humanidad. ¿Cómo es posible que un lugar tan antiguo siga capturando la imaginación de las generaciones actuales? ¿Qué secretos de la Mesopotamia antigua han encontrado su camino en la cultura popular de nuestros días? A medida que cerramos el capítulo sobre el redescubrimiento de Mesopotamia, nos encontramos ante un legado que no solo fue erigido en ladrillo y piedra, sino también en historias, dioses y mitos que han perdurado a través de los milenios. La narrativa de esta tierra, donde la escritura cuneiforme se deslizó por las tablillas de arcilla, ha sido reinterpretada y reutilizada en innumerables formas. La literatura, el cine, la música y las artes visuales han tomado prestada la rica tapestría de su historia, transformando sus mitos en relatos que resuenan en contextos completamente nuevos. Los héroes de Mesopotamia, como Gilgamesh, han trascendido el tiempo, convirtiéndose en símbolos de la lucha humana contra la mortalidad y la búsqueda de la inmortalidad. ¿Quién no ha sentido la fascinación por sus aventuras, por ese viaje épico que desafía las normas del tiempo y el espacio? Este relato, que se remonta a más de 4000 años, sigue siendo un espejo en el que nos miramos, un recordatorio de nuestras propias aspiraciones y miedos. En esta era moderna, donde la tecnología avanza a pasos agigantados, ¿cómo es que las historias de un rey y un héroe de la antigüedad siguen resonando con tanto poder? El cine, con su magia visual, ha recreado las maravillas de Babilonia y los misterios de la Torre de Babel. Desde las épicas producciones de Hollywood que nos transportan a un mundo de dioses y guerreros, hasta las series que exploran los dilemas morales y filosóficos que surgieron en estas antiguas civilizaciones, el eco de Mesopotamia se manifiesta en cada rincón de nuestra cultura contemporánea. ¿Pero fue realmente así? ¿Es posible que estas representaciones nos ofrezcan una visión más profunda de nuestra propia humanidad, o son meras sombras de una realidad que una vez fue? Los artistas, inspirados por las leyendas y la rica iconografía de Mesopotamia, han reinterpretado sus mitos, creando obras que invitan a la reflexión sobre la condición humana. Desde las impresionantes pinturas que adornan las galerías del mundo hasta las instalaciones modernas que juegan con el concepto de la memoria y el tiempo, la influencia de Mesopotamia se manifiesta en el arte contemporáneo. Pero, ¿qué secretos aguardaban aún en las profundidades de estas historias, ocultos bajo capas de interpretación y reinterpretación? La ciencia y la arqueología también han encontrado en Mesopotamia un terreno fértil para la exploración. Las excavaciones han revelado no solo artefactos, sino también un sentido de conexión con nuestros ancestros. Al descubrir las antiguas prácticas, creencias y estructuras sociales, los arqueólogos nos permiten vislumbrar un mundo que, aunque distante, sigue siendo parte de nuestro ser. La fascinación por lo desconocido, por los enigmáticos símbolos y por los antiguos dioses que una vez habitaron estas tierras, nos impulsa a seguir buscando,
a seguir cuestionando. ¿Qué más nos puede enseñar Mesopotamia sobre nosotros mismos? A medida que reflexionamos sobre el legado de esta antigua cuna de civilización, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué papel juega Mesopotamia en nuestra identidad colectiva? A través de su historia, hemos aprendido sobre el poder, la justicia, la guerra y la paz. La sabiduría que emana de sus leyes y relatos aún nos guía, un faro en medio de la confusión de la modernidad. Con la mirada puesta en el horizonte, nos preparamos para dejar atrás las tierras de los ríos que una vez dieron vida a la civilización. Sin embargo, el eco de Mesopotamia no se disipa. Al contrario, se transforma, se adapta y se reinventa. En un próximo capítulo, exploraremos cómo las antiguas historias de Mesopotamia han cimentado su lugar en la cultura popular moderna, revelando su inquebrantable influencia en la narrativa humana a lo largo de la historia. ¿Qué nuevas dimensiones de este antiguo legado descubriremos? ¿Qué misterios aún permanecen por desvelar en el vasto lienzo de nuestra memoria colectiva? El viaje apenas comienza.